al aula. Para los que no me conocen, soy Gabriel Omar Heredia Orbegoso. Actualmente soy secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para el periodo 2021-2022. Y el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de actividades académicas que van a caracterizar a este periodo. La sociedad actualmente está constituida por 12 capítulos académicos. Tenemos el capítulo de ventilación mecánica, el capítulo de shock y monitoreo hemodinámico, el capítulo de terapia cardiovascular y ECMO, el capítulo de terapia nutricional y soporte metabólico, el capítulo de ultrasonografía en el paciente crítico, el capítulo de medicina intensiva de altura, el capítulo de obstetricia crítica, el capítulo de oncología crítica, que es un nuevo capítulo que se ha formado en SOPEMI, el capítulo de infectología crítica, el capítulo de pediatría intensiva, el capítulo de trasplante y procura de órganos, y finalmente, bueno, el capítulo de cuidados neurocríticos. Las actividades académicas van a estar bien surtidas porque cada capítulo va a estar encargado de realizar una charla mensual. Cada capítulo va a tener un día fijo en el mes. Por ejemplo, el capítulo de cuidados neurocríticos va a participar con una charla todos los primeros miércoles de cada mes. Por lo tanto, vamos a tener todos los miércoles neurocríticos. En el caso del capítulo de neurocríticos, yo soy el presidente. Como vicepresidente está el doctor Juan Luis Campaucar, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y como secretaria del capítulo está la doctora Vanessa Saavedra Niño, del Hospital Guillermo Almenara, ¿no? De la Unidad de Cuidados Neuroquirúrgicos del Hospital Almenara. Así que todos los primeros miércoles de cada mes, por lo menos hasta marzo del 2023, cuando acaba nuestra gestión, vamos a tener una charla, un tópico en cuidados neurocríticos. De la misma manera, los otros capítulos, como por ejemplo el capítulo de inmunología o el capítulo de ventilación mecánica, también tendrán un día asignado cada mes. De tal manera que todos los meses ustedes van a contar con 12 charlas en los distintos capítulos que componen a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Así que vamos a tener un calendario académico bastante surtido. Esperamos que sea de su agrado, y ustedes, dependiendo de los temas que les interesen, del capítulo que les interesen, pueden asistir gratuitamente. Vamos a hacer que estos capítulos también tengan una certificación por el Colegio Médico y sean válidos para la recertificación, así que es muy importante que ustedes estén pendientes de ello, para que su asistencia pueda verse respaldada con una certificación. El día de hoy vamos a iniciar las actividades del capítulo de cuidados neurocríticos. A todos aquellos que quieran participar con alguna charla, que tengan algo que compartir, alguna experiencia de su hospital acá en el Perú, pueden escribir a la sociedad y podemos presentar el tema que ustedes quisieran compartir, ¿no? Tenemos una charla mensual, así que tenemos cerca de 18 charlas hasta marzo del 2023 para poder compartir las experiencias que ustedes tienen en sus distintos hospitales. Por ejemplo, sé que la gente del Hospital Carrión hace mucha hemorragia supranoidea, los hospitales Rebagliati y Almenara tienen mucho postoperado de tumores craneales, de clipaje de aneurismas, los hospitales del MINSA hacen mucho trauma encefalocraniano, y bueno, en este caso, el día de hoy vamos a hablar del infarto maligno en cuidados intensivos. No sin antes quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Carlos Lescano, que nos tiene una pequeña presentación para que podamos escucharlo. Señor Urquizo, Buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, le damos la bienvenida a esta primera charla del capítulo de cuidados neurocríticos. La primera de una serie de charlas que se van a llevar con frecuencia mensual los primeros miércoles a lo largo de todo el año. Esta iniciativa se está dando no solamente en el capítulo de neurocríticos, sino también en cada uno de los 12 capítulos científicos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.
Así que los invitamos a estar atentos a estas actividades académicas de mucha importancia para todos los que hacemos medicina crítica en el país. El día de hoy, el presidente del capítulo científico de cuidados neurocríticos, el doctor Gabriel Omar Heredia Orbegoso, médico intensivista, secretario de Asuntos Científicos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, con maestría en neurociencias, instructor del NLS, docente posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Chairman de los 4 congresos previos del paciente neurocrítico en nuestro país, con trascendencia internacional, nos va a presentar el tema muy importante de lo que viene a ser el manejo del accidente cerebrovascular maligno en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hacer y qué no hacer frente a un paciente bajo esta condición? Y cuando hablamos del paciente con accidente cerebrovascular maligno. ¿Quién mejor? El doctor Omar Heredia para hacer esta disertación. Los invito a escucharle. Gracias. Sí, lo escucho. ¿Me puede dar la facilidad de poder compartir mi pantalla, por favor? Sí, doctor, lo puede compartir. No sé si ahí me puede confirmar si pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, se ve perfectamente. Muy bien. En aras de la puntualidad, y pidiendo disculpas por algún desperfecto técnico con respecto al video que el doctor Lescano nos había preparado, vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Y lo que vamos a hablar es acerca de algo que en todas las UCIs alguna vez hemos tenido, ¿no? Un paciente con un stroke maligno, un paciente con un stroke debido a la oclusión de grandes vasos, llámese carótida interna, llámese segmento M1 de la arteria cerebral media. Bueno, en primer lugar, hay que tratar de definir cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia de estos strokes malignos, estos infartos malignos que llegan a cuidados intensivos. Aquí pues, tenemos dos series muy similares, una serie del doctor Werner Hake del año 96, donde él determina que de 1025 strokes que ingresan en su estudio, aproximadamente 55, es decir, 5,3% eran strokes malignos. Y esta es otra serie de muchos años después, del 2003, publicada en Critical Care Medicine, una serie del doctor Haddad Grechi y del doctor José Ignacio Suárez, donde también, ya perfecto, creo que se cayó la señal. Bueno, muy bien, como les decía, el término de infarto maligno fue acuñado por primera vez por el doctor Werner Hake, y él introduce la terminología o el término maligno debido a que el 80% de estos pacientes fallecían. Es por eso que se denominó infarto maligno, debido a que el 80% de los pacientes que padecían una oclusión de grandes vasos, llámese carótida interna o llámese cerebral media, cursaban con la muerte, ¿no? La evolución era el fallecimiento. Sin embargo, han pasado ya más de 25 años, o aproximadamente 25 años, desde la primera vez que se acuñó el término de infarto maligno, y hasta el día de hoy no hay un consenso sobre la definición y los criterios diagnósticos. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la literatura de los estudios que se han hecho de microanectomía descomprensiva en este tipo de infartos, podemos ver que
básicamente todos coinciden que el paciente con un infarto maligno es aquel, en primer lugar, que tiene un déficit neurológico severo. ¿A qué se refiere eso? Que son pacientes que tienen una escala de NIS o un NIH alto, normalmente mayor a 15, mayor a 20 puntos, ¿no? O sea, no podemos plantear un infarto maligno en un paciente que tenga un NIS menos de 15, ¿no? El principal requisito es que el NIS sea mayor de 15 o un NIS mayor de 20. Lo otro es que el paciente tenga compromiso de nivel de conciencia, que estos pacientes estén comatosos, ¿no? No es normal que un paciente con un stroke, si bien es cierto, están focalizando, tengan compromiso de nivel de conciencia. Si es así, ustedes están en la obligación de sospechar de que esto puede ser un infarto maligno. Y tres, lo tercero, es que exista una evidencia imagenológica de más del 50% del territorio de la ACM, de la arteria cerebral media, en las imágenes, ¿no? Ya sea en la tomografía o en la resonancia magnética. Entonces, con estos tres componentes nosotros podemos decir que estamos frente a un infarto maligno clínicamente, ¿no? Un paciente con una escala de NIS alta, mayor a 15 puntos, un déficit neurológico severo, un deterioro progresivo a nivel de conciencia, que el paciente empiece a entrar en coma progresivamente y que el compromiso imagenológico sea mayor al 50% del territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una angiografía donde podemos ver que aquí hay una amputación del segmento M1 de la arteria cerebral media, ¿no? Se dibuja muy bien la cerebral anterior, A1 bastante bien, A2 bastante bien, toda la carótida, ¿no? Se ve bastante bien, pero hay ausencia de todo lo que es la arteria cerebral media, ¿no? Sin embargo, un concepto que debe quedar bastante claro, es que no todos los pacientes que cursan con una oclusión de grandes vasos van a desarrollar un infarto maligno. No todo paciente que tenga una oclusión de la carótida interna o una oclusión de la arteria cerebral media van a desarrollar un infarto maligno. Por ejemplo, acá les voy a señalar, tenemos un paciente que tiene la oclusión, una oclusión en tandem de toda la carótida interna y por lo tanto de la cerebral media, y no desarrolla un infarto maligno, es decir, hay un infarto importante en el territorio de la cerebral media, pero no se ha hinchado, no hay desviación de línea media. Este paciente no va a fallecer definitivamente, tiene un infarto importante, sí, grande, pero no hay un edema cerebral que provoque el desplazamiento de línea media y que pueda cursar con el fallecimiento del paciente. Y en cambio este otro tiene la carótida permeable, pero la cerebral media en M1 está amputada y sí ha desarrollado un gran edema cerebral que incluso ha requerido hemicranectomía descompresiva. ¿De qué va a depender que un paciente con oclusión de grandes vasos, en este caso, no desarrolle edema cerebral severo, y en este caso sí lo desarrolla teniendo incluso la carótida patente? Va a depender obviamente del grado de colateralidad. Es decir, los pacientes que tengan una pobre colateralidad, un MITEF de grado 1, van a desarrollar este cuadro, un edema cerebral severo. Y los pacientes que tengan una buena colateralidad, tengan un MITEF de grado 3, probablemente no van a desarrollar edema cerebral, maligno. Entonces va a depender de la colateralidad, ¿no? Eso es algo bastante importante. ¿Cómo saber si tiene una buena colateralidad o no? Obviamente haciendo un estudio angiovascular, ¿no es cierto? Un estudio angiográfico, ¿no? Sin embargo, ¿cómo yo puedo predecir, sin hacer un estudio angiográfico, si este paciente se va a infartar o no? Hay predictores clínicos y predictores radiológicos, ¿no? Para ver si este paciente no se va a infartar, más bien dicho, si va a desarrollar un edema cerebral severo, ¿no? Que tenga historia de falla cardíaca, que tenga historia de hipertensión, que tenga un alto score NIS, que tenga depresión de nivel de conciencia, que tenga tempranamente náuseas y vómitos, que tenga simetría pupilar, que tenga fiebre. Y los predictores radiológicos es bueno que los territorios comprometidos sean múltiples, es decir, territorio cerebral media y también territorio cerebral anterior, desplazamiento de la línea media importante, o más del 50% en la tomografía, ¿no? De compromiso isquémico en el territorio de la cerebral media, o un volumen mayor a 145 centímetros cúbicos en la difusión. Sin embargo, el mejor predictor para que yo pueda decir, este paciente que tiene una oclusión de grandes vasos, una oclusión de grandes vasos cerebrales, llámese carótida interna o cerebral media, va a desarrollar un edema maligno, es
que yo le pida una imagen. Y esto lo demuestra el doctor Oppenheim. El doctor Oppenheim hace un muy buen estudio de 28 pacientes con strokes que tienen oclusión tanto de carótida interna como de cerebral media y les hace una resonancia con difusión dentro de las 14 horas de iniciado el cuadro. Y él observa que solamente de estos 28, 10 hacen edema maligno. O sea, van a ser 10 pacientes que de no recanalizarse el vaso, ¿no? De no reperfundirse ese vaso o de no realizar una hemicranectomía descompresiva van a fallecer, y 18 pacientes que a pesar de tener una oclusión de grandes vasos no desarrollaron edema maligno. ¿Y qué fue lo que él encontró en su estudio? Encontró que el volumen del tejido infartado en la difusión es el principal predictor que nos pueda decir este paciente con una oclusión de grandes vasos se va a hinchar, se va a edematizar y puede fallecer por ello. Y ese volumen es de 145 centímetros cúbicos, con una excelente sensibilidad, 100% de sensibilidad y 94% de especificidad. Entonces, si ustedes tienen un paciente que les viene por déficit motor, que les viene con un NIS alto, ¿no? Y ustedes, obviamente, con la tomografía simple, descartan que no es hemorrágico, lo llevan a resonancia dentro de las 14 horas y ven que el volumen es mayor a 145 centímetros cúbicos de tejido infartado o tejido comprometido en la difusión, este paciente se les va a hinchar, este paciente se les va a complicar, y este paciente, si no lo reperfunden o no le hacen un hemicráneo, se les va a morir. El otro muy buen predictor es un NIS mayor a 20, con una buena sensibilidad 100%, pero la especificidad baja a un 78%. Es por eso que el principal factor pronóstico que predice que un paciente con oclusión de grandes vasos va a desarrollar un edema maligno es el volumen del tejido infartado en la difusión dentro de las primeras 14 horas. Este mismo estudio quiso ser replicado por el doctor Tomaya, ¿no? Pero él ya no hace la difusión, la resonancia con difusión dentro de las 14 horas como lo hizo el doctor Oppenheim, sino hace la resonancia con difusión dentro de las 6 horas de iniciado el cuadro. Y él encuentra que el volumen, un volumen mayor a 82 centímetros cúbicos dentro de las 6 horas, era un buen predictor para decir que el paciente iba a desarrollar edema maligno. La sensibilidad ya no es del 100% como el estudio del doctor Oppenheim, que tenía una sensibilidad del 100%, pero la especificidad sí mejora a un 98%, ¿no? Pero no es muy sensible, ¿no? No es muy sensible. Por el contrario, él encuentra que más bien el componente clínico, tener un NIS mayor a 18, tenía una buena sensibilidad del 63%. Pero en todo caso, si ustedes tienen la posibilidad a un paciente con sospecha de infarto maligno, de hacerle una resonancia con difusión dentro de las 14 horas y tienen un volumen de tejido comprometido mayor a 145 centímetros cúbicos, ese paciente con toda seguridad les va a hacer un edema maligno, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestra realidad, en la realidad de muchos países, pocos hospitales contamos con resonador las 24 horas, y si es que lo hay, muchas veces no está disponible. O a veces el paciente no llega dentro de las 14 horas, llega con mayor tiempo de evolución, ¿no? O simplemente no tenemos un resonador para poder someterlo a una resonancia con difusión. Es así que el doctor Ong, en julio del 2017, en la revista Stroke, él propone una escala bastante práctica, una escala clínica tomográfica, ¿no? Donde él evalúa 1, 2, 3, 4, 5 ítems, ¿no? Y él dice que con esta escala, al cual él denomina el edema score, nosotros podemos predecir, sin necesidad de tener una resonancia al lado, con difusión, si nuestro paciente va a hacer edema maligno o no va a realizar edema maligno. Uno de esos ítems, o de esos ítems, es el borramiento del ventrículo ipsilateral donde está el infarto. Si el ventrículo está borrado, está colapsado, se le da una puntuación de 3 puntos. Si la desviación de línea media es de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 o mayor a 9 milímetros, también se le da un determinado puntaje, que va desde el 1 hasta el 7. Si la glucosa, algo tan simple como medir una glucosa, es mayor a 150 o menor a 150, también se le da un valor de 0 o 2 puntos. Si el paciente ya tuvo un stroke previo, también un valor de 1 o 0 puntos. Y si el paciente tuvo una intervención para recanalizarlo, es decir, trombectomía o
revascularización farmacológica con TPA 1.0. Si el paciente tiene más de 7 puntos en este edema score, que es algo muy sencillo de realizar, solamente le tenemos que hacer una tomografía y ver cuánto es la desviación de la línea media, ver si el ventrículo ipsilateral está borrado, medirle la glucosa, preguntarle si tuvo un stroke antes o no al familiar, o si el paciente fue sometido a recanalización, sacamos un puntaje rápidamente, y si este puntaje supera los 7 puntos, este paciente con seguridad va a ser infarto maligno. Y cuanto más alto sea el puntaje, ustedes pueden ver que la sensibilidad va a estar más cerca al 100%, ¿no? ¿No? Esto es un edema muy práctico de realizar, que se puede realizar a la cabecera del paciente, habiéndole hecho ya su tomografía. Sin embargo, este edema score fue optimizado por el Dr. Chen 2 años después. Él presenta acá en Neurocritical Care el edema score modificado, donde él utiliza los mismos ítems que el Dr. Ong había realizado en el 2017 y solamente agrega el NIS, o NIH, como lo quieran pronunciar, el score de NIS. Y él dice que si los pacientes tienen un NIS más de 15 puntos, se le agrega 3 puntos y obviamente el corte ya no va a ser 7 puntos para poder predecir un edema maligno, sino va a ser más de 10 puntos. Entonces, rebobinando, el principal factor para que yo pueda determinar si un paciente va a ser infarto maligno o no, va a ser el imagenológico. Idealmente una resonancia con difusión dentro de las 14 horas. Un volumen mayor de 145 centímetros cúbicos me va a predecir que este paciente se va a hinchar, y si yo no lo recanalizo, voy a necesitar hacerle una hemicráneo descomprensiva, de lo contrario este paciente va a fallecer. Si no tengo una resonancia a la mano, puedo utilizar el edema score o el edema score modificado del Dr. Chen, que es básicamente una escala clínica tomográfica, ¿no? Si es el edema score 7 puntos, si es el edema score modificado más de 10 puntos para poder predecir edema maligno. Entonces, eso es muy importante. Y no todos los pacientes con oclusión de grandes vasos van a ser necesariamente infarto maligno. Ahora, para el intensivista, hablar de infarto maligno muchas veces me dice, ¿qué voy a hacer acá? No lo puedo agregar, no lo puedo reperfundir, no hay un neurocirujano endovascular que me haga la trombectomía, me queda darle manitol. ¿La terapia hiperosmolar en pacientes con stroke hemisférico es útil, sí o no? Veamos qué dicen las guías. Miren, esta es la guía de stroke, la guía todopoderosa de stroke, la guía mundial, muy buena guía, excelente guía, que dice en el 2018 que el uso de la terapia osmótica para pacientes con deterioro clínico por edema cerebral asociado con infarto cerebral es razonable, se puede realizar. El 2019 sale la actualización de la guía del 2018 y nos dice exactamente lo mismo. Es más, nos agrega que la hiperventilación también puede ser razonable para tratar estos pacientes con edema cerebral maligno por oclusión de grandes vasos, ¿no? Carótida interna o cerebral media. Sin embargo, cuando nosotros vamos al desarrollo de esta recomendación, que por lo demás es una recomendación 2A, nos habla que estas recomendaciones están hechas en base a pacientes con traumatismo encéfalo-craneano. Y decimos, oh, sorpresa, ¿qué pasó acá? No es hecha en base a pacientes que tengan esta patología, ¿no? Incluso dice, el único RCT que sostiene la hiperventilación en pacientes con TEC demuestran que una hiperventilación profiláctica a los 5 días fue asociada con peores pronósticos. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Nos están recomendando algo de que no hay estudios en pacientes con stroke maligno, por el contrario, en estudios basados en traumatismo encéfalo-craneano, en injuria cerebral traumática, que tiene otra fisiopatología, que tiene otro impacto en el paciente. Entonces nos están recomendando algo que incluso nos dice que está asociado con peores pronósticos. Entonces, nosotros quisimos un poco ir a disgregar, quisimos ir un poco a ver si realmente es razonable o es bueno utilizar osmoterapia, llámese manitol, llámese solución salina hipertónica, en un paciente que tiene todo un hemisferio cerebral infartado con desviación de línea media. Entonces vamos a ver acá primero algunos conceptos. Este es un estudio de Krejci, el doctor Adnan Krejci, publicado en Critical Care
Medicine del 2003, donde él establece que el deterioro neurológico de los pacientes con infarto maligno ocurre dentro de las primeras 24, 48 y 72 horas en la gran mayoría de los pacientes. Él utiliza una escala de stroke, la escala de stroke escandinava, y él define deterioro neurológico como la caída de 2 o más puntos en el componente motor o en el nivel de conciencia y 3 o más puntos en el componente del habla. Y él establece que la mayoría de los pacientes con infarto maligno hacen deterioro de nivel de conciencia, o sea, entran en coma dentro de las primeras 24, la gran mayoría 48 y un grupo menor 72 horas. Pero la gran mayoría se deteriora dentro de las primeras 24 a 48, a 48 horas. Ese es un primer concepto que tenemos que tener claro. El paciente se deteriora rápidamente. Este es un estudio de Jeffrey Frank del 95, donde él habla sobre el deterioro neurológico de los pacientes con infarto hemisférico y presión intracraniana. ¿Y él qué hace? Él estudia a todos los pacientes con infarto maligno que ya tenían deterioro neurológico y les mide la PIC. Y la gran mayoría de los pacientes, de los 19 pacientes que él estudia, se les coloca un PIC intraparenquimal en el lado del infarto, o sea, en el lado donde la presión va a ser mayor. Y incluso algunos, como ustedes pueden ver, tienen PIC intraventricular, o sea, el gold estándar. ¿Y qué encuentra? Oh, sorpresa, él encuentra que el 80% de los pacientes con infarto maligno de la cerebral media o carótida interna, que ya habían tenido deterioro neurológico, tenían PIC normal. El 80% de los pacientes con infarto maligno tenían una PIC menor a 18 milímetros de mercurio y solamente un 20% tenían PIC mayor a 18. Y encima estos eran jóvenes. Como ustedes saben, los jóvenes tienen un cerebro menos complaciente, más hinchadito y va a ser mucho más fácil que hagan hipertensión endocraniana. Por lo tanto, él concluye que el incremento global de la ICP, de la presión intracraniana, no es la causa común inicial del deterioro neurológico. Es decir, estos pacientes se deterioran neurológicamente en ausencia de un incremento de presión intracraniana incrementada. O sea, estos pacientes ya están con un gran compromiso de conciencia con PIC normal. O sea, la PIC no es la causante, o el incremento de la PIC, más bien dicho, no es la causante del deterioro neurológico de estos pacientes. Esto lo demuestra Jeffrey Frank en estos 19 pacientes que él estudia, donde les coloca camino en el lado ipsilateral, incluso algunos con catéter intraventricular, y esto de acá, y ellos ya estaban deteriorados y tenían una PIC normal, ¿no? Por lo tanto, la pregunta cae de madura. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es útil monitorizar la presión intracraniana en pacientes con infarto maligno de arteria cerebral media? Y esa pregunta se la hace la doctora María Antonieta Poca y el doctor Juan Sauquillo del grupo de Barcelona. Ellos también, al igual que Jeffrey Frank, estudian 19 pacientes con infarto maligno de la arteria cerebral media y les monitorizan la PIC. Y miren lo que ellos encuentran. De 19 pacientes con infarto de cerebral media, 12 pacientes tenían PIC menor a 20 milímetros de mercurio. Y esos pacientes tenían una gran desviación de línea media, tenían un promedio de desviación de línea media de 6,7 milímetros. Y tenían un tejido encefálico infartado de 241 centímetros cúbicos. Los mismos hallazgos que encontró en el año 95, 15 años antes, el doctor Jeffrey Frank, que los pacientes ya tenían deterioro neurológico con ausencia de incremento de presión intracraniana. Lo mismo encontraron en Barcelona, ¿no? El excelente grupo de la doctora Poca y el doctor Sauquillo. Y aquí podemos ver un claro ejemplo, ¿no?, de los pacientes que estudia la doctora María Antonieta Poca, donde podemos ver que aquí tenemos un paciente con una PIC normal, con una desviación de línea media de 8 milímetros de desviación, ¿no? Increíble, ¿no? Este paciente increíble, con un gran tejido encefálico infartado con desviación de línea media, vemos como antes del hemicráneo, con una desviación de 8 milímetros, la PIC estaba normal. Y este paciente tenía, obviamente, deterioro clínico. Entonces, por eso que yo les digo, ¿no? No podemos mezclar todas las injurias cerebrales en un solo saco. No es lo mismo una injuria cerebral traumática por un golpe que una injuria cerebral isquémica. Y por lo tanto,
Si la fisiopatología es distinta, el tratamiento también debe ser distinto. No podemos tratar a todos los pacientes neurocríticos de la misma manera. Y aquí está demostrado, ¿no? Un paciente con una gran desviación de línea media y con una PIC normal, ¿no? Por algún motivo no puedo avanzar mi diapositiva. Bueno, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? ¿O qué concluye el grupo de la doctora María Antonieta Poca y el doctor Juan Sauquillo? En los pacientes con infarto maligno de la arteria cerebral media, la depresión neurológica, la dilatación pupilar y la compresión severa y contralateral del tronco encefálico pueden estar presentes con niveles normales de PIC, ¿no? Este es un concepto muy importante que en esta patología debe quedar bastante clara, ¿no? En los pacientes con un infarto maligno de la cerebral media, la depresión neurológica, el deterioro de conciencia, la dilatación pupilar y la compresión severa del tronco encefálico se van a producir con niveles normales de PIC. Entonces, ¿para qué colocar manitol y hipertónica en estos casos si la PIC está normal? Si lo que hace el manitol y la hipertónica es bajar la PIC. Aquí el deterioro neurológico no es por ello. Por lo tanto, siguen concluyendo, el monitoreo de la PIC sería inferior a la evaluación clínica. Ojo, esto es solo para los pacientes con stroke maligno. No estoy hablando de TEC, ni de HCA, ni otro tipo de patología. Y su monitorización en estos casos no estaría justificada, ¿no? Un paciente con infarto maligno no se tiene por qué colocarle PIC, porque el paciente se va a deteriorar en ausencia de incremento de la PIC. Por lo tanto, aquí la elevación de la PIC va a ser un fenómeno tardío y ocurriría cuando todos los mecanismos de redistribución de presión hayan colapsado, ¿no? Entonces ese es un primer mensaje que tiene que quedar bastante claro, ¿no? O más bien dicho, un segundo o un tercer mensaje, ¿no? No hay que monitorizar PIC en estos pacientes porque el deterioro clínico se provoca antes de que se eleve la PIC y el deterioro clínico no es porque la PIC se elevó. Y cuando la PIC se eleve ya va a ser todo muy tarde, ¿no? Y por lo tanto no hay que manejarlo. Miren lo que nos dice Fishman en este paper muy antiguo del año 75 del New England, ¿no? Miren lo que nos dice en este paper del New England del 75. Las regiones del cerebro más propensas a crenarse son aquellas donde la permeabilidad capilar se encuentra intacta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo a este paciente con tejido encefálico infartado le voy a poner manitol, lo que se va a crenar, lo que se va a chupar, lo que se va a disminuir de volumen va a ser toda esta zona y no va a ser la zona infartada que es la que en teoría yo quiero mejorar. Es que no va a mejorar, ¿no? Incluso Jeffrey Frank propone que yo al colocar manitol o hipertónica en estos pacientes, yo podría crenar, disminuir la presión en el lado sano y agravar la desviación de línea media si yo hago alguna intervención de manejo de PIC, ya sea con hiperventilación, ya sea con manitol o ya sea colocándole un drenaje ventricular. Esto es algo teórico que él proponen, esto es algo que no sucede. Vamos a ver si esto lo pudo comprobar más adelante o no. Este es un estudio muy bonito de Biden, hecho en 8 pacientes con infarto maligno de la cerebral media, donde ellos le colocan 1.5 gramos de manitol, una dosis muy alta de manitol en bolo, ¿ya? Y estudian qué pasa con los volúmenes infartados y los volúmenes de tejido cerebral sano. Y miren lo que sucede, es bastante bonito este estudio. En primer lugar, a los 8 pacientes que le ponen manitol, en los 8 pacientes, el volumen encefálico total disminuye en su capacidad. Disminuye en su capacidad. Pero esto es a expensas del tejido encefálico sano, ¿no? Disminuye en un 0,8%, muy poquito, pero es a expensas del tejido encefálico sano. ¿Y qué pasa con el tejido encefálico infartado? No modifica nada. Conclusión, el manitol actúa en la zona sana. No va a hacer nada en la zona infartada. O sea, disminuye el volumen en una ridiculez, sí. Y eso es a expensas del tejido sano. Y colocándole una megadosis, a 1.5 gramos por kilo de peso de manitol. Entonces ustedes solitos se van a responder si es razonable, si es pertinente colocarle manitol a estos pacientes o hipertónica, ¿no? Entonces, 8 milímetros, 8, ¿no? Y es expensa del tejido sano. Él es Monroe.
Escocés, de Glasgow. ¿Qué nos enseñó Monroe? Monroe nos enseñó lo siguiente. Nos enseñó que normalmente nosotros tenemos un compartimiento supratentorial y otro infratentorial, que podría haber gradientes de presión entre un hemisferio y otro, ¿no es cierto? Y que esto tendría un sustento anatómico, ¿no? Como el falx cerebri o aquí el falx cerebri, ¿no? Son los responsables de que el cerebro está compartimentalizado, ¿no? Que hay un compartimiento izquierdo, un compartimiento de derecho, un supratentorial, en un infratentorial. Entonces, podrán ocurrir gradientes de presión intracraniana interhemisférica cuando hay infarto cerebral masivo. Esta pregunta se la hace el doctor Ricardo Carhuapoma. El doctor Ricardo Carhuapoma es peruano, doctor egresado de Cayetano Heredia, que actualmente trabaja con el doctor José Ignacio Suárez en Baltimore, en Johns Hopkins, y tiene esta publicación del año 2002, junto con el grupo de Adnan Krecci, que ha publicado mucho en stroke maligno. Y él lo que hace es, tiene un paciente con infarto maligno y le monitoriza la PIC en los dos hemisferios, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y él lo que observa es que la PIC es exactamente igual en un lado y en el otro, que no hay gradientes de presión, que no es que la PIC es mayor en un hemisferio que en el otro. Pero miren lo que ocurre justamente antes de que el paciente se enclave. La PIC del lado izquierdo, donde está el infarto, se hace muy elevada y la PIC del lado derecho se mantiene normal. Y aquí ocurre el enclavamiento. Entonces lo que ve es que en un inicio, hasta antes del enclavamiento, no hay diferencias interhemisféricas de presión intracraniana, pero sí ocurre al final del colapso, ¿no? Esta misma pregunta, si hay gradientes interhemisféricas supratentoriales, lo estudia el doctor Juan Sauquillo del grupo de Barcelona, ¿no? Y él estudia una serie de pacientes que los agrupa en tres bandos, ¿no? Un grupo con lesiones difusas, donde no hay desviación de línea media, la desviación de línea media es menor a 3 milímetros. Un segundo grupo donde hay lesiones ocupantes de espacio importantes, mayores a 25 centímetros cúbicos, pero no hay desviación de línea media importante menor a 3 milímetros. Y un tercer grupo donde sí hay desviación de línea media mayor a 3 milímetros con lesiones ocupantes de espacio importantes. Y él ve, bueno, que en estos grupos, por ejemplo, en el primer grupo, donde no hay una importante desviación de línea media, la PIC del lado izquierdo es exactamente igual a la PIC del lado derecho y la amplitud de las ondas de PIC también es exactamente la misma. Por lo tanto, el cráneo se comporta como una sola cámara, ¿no? No hay gradientes de presión. En el grupo 2 vemos sí que hay diferencias entre la PIC del lado derecho y en la PIC del lado izquierdo, es decir, cuando hay lesiones mayores a 25 milímetros. Y la amplitud de la onda de PIC varía también entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y en el tercer grupo, definitivamente, sí hay un comportamiento muy distinto de la PIC entre el lado derecho y el lado izquierdo. Es decir, cuando hay lesiones mayor una desviación de línea media mayor a 3 milímetros con lesiones mayor a 25 ml, sí, pues el cerebro se podría compartir de una manera bicameral, ¿no? Entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces ellos dicen que, bueno, un pequeño porcentaje de pacientes con lesiones hemisféricas mayores a 25 centímetros de volumen y con desviación de línea media mayor a 3 milímetros, sí podría haber una presencia de gradientes, ¿no? Entonces regresemos al ejemplo del doctor Biden. ¿Qué sucede con el paciente si hay gradientes de presión? La línea media podría verse agravada como nos lo dijo Jeffrey Fran. Veamos a ver. Habíamos dicho que en estos pacientes con infarto maligno el colocar 1.5 gramos de mannitol producía una disminución de volumen del cerebro, sobre todo a expensas de tejido sano y no a expensas de tejido enfermo. ¿Esto qué generaría? Esto generaría que exista una PIC en el lado derecho, una PIC en el lado izquierdo y por lo tanto la PIC del lado izquierdo disminuya más que la del lado derecho, existiendo una gradiente de presión. Al existir esta gradiente de presión, por lo tanto, yo esperaría que la línea media se desplace más hacia el lado sano. Sin embargo, en el experimento que hizo el doctor Biden, vimos
que la línea media no se modificó. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Que manitol o hipertónica tienen algún efecto sobre el tejido infartado? No. ¿Sobre el tejido sano? Sí. ¿Esto generaría agravamiento de la línea media? Tampoco. No, no lo va a realizar. Entonces, no empeora el cuadro, pero tampoco no tiene ningún impacto en la mejoría. Ni fisiopatológicamente, ni cronológicamente, ni nada, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros aquí podemos ver es que muchas veces estos pacientes tienen asimetría pupilar, tienen dilatación pupilar, y muchas veces nosotros creemos, como en el traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, miren este gráfico con un hematoma subdural, hay herniación uncal. Esto no ocurre en los pacientes con stroke maligno. Aquí no hay herniación uncal, ¿no? No hay una herniación uncal. Entonces, cuando nosotros veamos en los strokes malignos anisocoria con una pupila fija, dilatada, no se ha visto en los estudios imagenológicos que la herniación uncal que sucede en el traumatismo encefalocraniano por hematomas craneales no ocurre en el stroke maligno. Lo que sí tiene mucha correlación con el deterioro neurológico es el seguimiento de la pupila, y esto por pupilometría. Este es un estudio muy bonito de Osman, donde él ve que la relación del diámetro de la pupila y de la velocidad de reacción de la pupila a la luz tiene mucha correlación con el deterioro clínico. Por lo tanto, una vez más, el deterioro clínico, ¿no?, del paciente precede a la elevación de la presión intracraneana y va a ir más de la mano con la evolución de la enfermedad, ¿no? Aquí el MPI, ¿no?, que es la velocidad de reactividad de la pupila frente a la pupilometría, a la luz, tiene una mejor correlación con el deterioro clínico y con la desviación de línea media que tienen estos pacientes. Este es un estudio bonito sobre el uso de manitol en stroke agudo. Vamos a examinar la mortalidad a los 30 días y al año. Y podemos ver acá 457 pacientes con stroke que fueron tratados con manitol, ¿no? Y vimos que los pacientes que fallecieron, si bien es cierto, murieron más los que recibieron manitol a los 30 días y al año de los que no recibieron manitol, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que no hay ningún impacto en el pronóstico neurológico ni en la mortalidad. Por el contrario, si bien es cierto, no es estadísticamente significativo, pudimos ver que los que recibieron manitol se murieron más, ligeramente un poquito más de los que no recibieron manitol. Entonces, con esto creo que ya queda agotado el análisis de por qué la osmoterapia no tiene ningún impacto, a pesar de estar recomendado en las guías de la AJA, ¿no? A pesar de estar recomendados aquí en la guía de la AJA. Esto de acá lo hemos tratado de desmenuzar. Esto es actualizado en el 2019, pero no tiene ningún impacto. Lo que sí tiene un impacto en el pronóstico y en la sobrevida de estos pacientes es la cirugía descompresiva, específicamente la hemicranectomía descompresiva en el tratamiento del infarto maligno de la arteria cerebral media. Y este es el DESTINY, es uno de los primeros estudios RCTs controlados, randomizados, que se hicieron para evaluar eficacia de la hemicranectomía en stroke maligno. Quiero que quede claro, antes de seguir avanzando con esto, que el principal tratamiento de todo stroke es la recanalización del vaso. Y si es una oclusión de un gran vaso, sea cerebral media o carótida interna, lo que yo debo hacer es trombolizar al paciente si cumple con criterios de trombólisis. Y si no cumple con criterios de trombólisis, ver si cumple con criterios de trombectomía mecánica. Esto se puede realizar hasta los 24 horas, dependiendo de la cantidad de penumbra que tiene el paciente y el tamaño del core, del núcleo muerto ya que tiene el tejido. Entonces, siempre nuestros esfuerzos deben estar destinados, como todo tipo de stroke sin excepción, a recanalizar, a reperfundir el vaso. En este caso, si es un vaso grande, obviamente va a ser con terapia endovascular. Eso tiene que ser claro. Pero si por A o B no tenemos un cirujano endovascular que nos pueda hacer esto, o un cirujano que pueda hacer una endarterectomía por vía abierta de emergencia, lo que nos queda es hacer una hemicranectomía descomprensiva. Y miren, este es el estudio del DESTINY, ¿no? 32 pacientes que se estudia, 17 son operados, 15 son observados, y podemos ver acá los resultados, ¿no? Podemos ver acá los resultados. 88% de sobrevida en los operados,
47% de sobrevida en los que no se operaron. 12% murieron en los que se operaron, 53% murieron en los que no se operaron. Estadísticamente significativo. O sea, es abismal cómo la hemicranectomía descompresiva salva la vida a los pacientes con un stroke maligno. Sin embargo, ¿cuál es la principal crítica? La principal crítica es que estos pacientes, si bien quedan vivos, un gran porcentaje de ellos quedan con un ranking malo, es decir, un ranking 4, 5 o 6. Y muy pocos quedan con un ranking menor a 4, es decir, 2 o 3, ¿no? 2 o 3. Ese es el principal cuestionamiento. Son pacientes que quedan muy vivos, pero quedan con mucha discapacidad física, quedan con un mal ranking, quedan muy dependientes. Entonces, esa es la principal crítica que se le hace a la hemicranectomía descomprensiva en stroke maligno. Y este es un metaanálisis en 2019 que estudia, que analiza, valga la redundancia, los principales estudios hechos en hemicranectomía descomprensiva en stroke maligno. Aquí, por si acaso, es solamente para stroke maligno. No estamos hablando del papel de la hemicranectomía en TEC grave, ni en injuria cerebral hemorrágica, ni en hemorragia supraranoidea. Esto es específicamente para stroke maligno. Aquí tenemos el Destiny 1, el Destiny 2, el Decimal, el Hamlet, el Headfirst, el Heming y los estudios de Sau y Slennis. Y todos pueden ver que la supervivencia es abismal en el grupo que se realizó la cirugía. Entonces no queda duda que esto definitivamente mejora la supervivencia. Aquí el metaanálisis es más que claro, aquí el FOREXPLORE nos indica claramente a favor de la hemicranectomía, pero cuando vemos acá lo que es ranking, el pronóstico neurológico no es muy bueno, no es muy bueno. Muy pocos con un ranking de 1 a 3 y muchos con un ranking de 4 a 6. Y cuando nosotros nos podemos a observar ¿qué pacientes quedan con un ranking mayor a 3? En el Destiny, el 42% quedan con un mal ranking, ¿no? Una cifra alta, con un ranking de 4, 5, 6. En el Destiny 2, 51%. En el Hamlet, 53% quedan con mucha secuela. En el estudio de Sau, 71% quedan bastante secuelados. Pero miren acá en el Decimal, solamente un 10% de pacientes que fueron sometidos a hemicráneo descompresiva quedaron con un mal ranking, con ranking más de 3. O sea, la gran mayoría tuvo un ranking menor a 3, el 90%. Y cuando vamos a ver qué pasó en estos estudios, ¿no? Vemos que pues en el Decimal, donde solamente un 10% queda con un mal ranking, el paciente más viejo tenía 55 años. Y por el contrario, en los que tenían muy mal resultado, habían hemicranectomizado a pacientes con 80 años de edad incluso. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que el principal factor pronóstico para que un paciente responda bien a un hemicráneo por un stroke maligno es la edad, y ese corte de edad es los 60 años. Por lo tanto, la edad es el principal predictor del resultado funcional después de una hemicranectomía compresiva para un paciente que ha sufrido un stroke de grandes vasos, ¿no es cierto? Entonces, salva la vida en todos los grupos etarios, hasta en un 80% de los casos. Sin embargo, los que más se van a beneficiar y van a tener un mejor pronóstico neurológico van a ser aquellos que tienen menor de 60 años, como lo dice el Decimal, en los que los mayores de 60 años que son sometidos a una hemicranectomía compresiva tienen hasta un 50% de posibilidades de quedar con un ranking malo, es decir, con un ranking de 4. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, podemos ver cuando a estos pacientes, después de haberse les hecho la hemicranectomía descomprensiva, después de un buen tiempo, se les hace una encuesta y se les dice, señor, ¿usted volvería a hacerse la hemicranectomía descomprensiva? El 82% de estos pacientes dicen sí, yo me la volvería a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué se la volverían a hacer? ¿Por qué se la volverían a hacer? Miren, a pesar de que muchos de ellos, ¿no? Quedaron con un ranking de 4, el 85% de los pacientes que tenían ranking de 4 dijeron, mira, yo estoy bien secuelado, pero yo me volvería a hacer la hemicráneo descomprensiva. Y la respuesta está acá, en esto que los intensivistas a veces nosotros nos olvidamos y no le hacemos seguimiento al paciente. Estas son escalas de calidad de vida, la SF36, la NHP, la FLZ. Y estos pacientes, si bien ustedes pueden ver aquí en las escalas de calidad de vida, tienen una discapacidad física
física muy importante, estos pacientes tienen buenas emociones, socializan, tienen una buena salud mental, ¿no? Y tienen, o sea, están conectados con el medio, ¿no? Ven perfectamente, oyen perfectamente, si bien es cierto, a veces no pueden caminar, están secuelados, pero son pacientes que se conectan con su medio, con su entorno. Es por eso que el 85% de los pacientes con ranking 4 dicen yo volvería a firmar mi autorización para que me hagan una hemicranectomía descompresiva, a pesar de que quedé con ranking de 4. Obviamente los que tenían ranking de 1, 2 y 3 se volverían a hacer la hemicranectomía descompresiva, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que a pesar de que se hace la hemicranectomía descompresiva, los resultados no son muy buenos, ¿no? Y pueden fallecer a pesar de la hemicranectomía compresiva. ¿Qué porcentaje de pacientes es ello? Es un paciente es un grupo muy pequeño, ¿no? Es por eso que aquí, después de la hemicranio descompresiva, sí es muy importante monitorizar la PIC, porque hay un pequeño grupo de pacientes que se puede morir, ¿no? O sea, es decir, la hemicranectomía descompresiva, como decía nuestro gran amigo, y que en paz descanse, el doctor José Nel Carreño, la hemicranectomía descompresiva no convierte el cráneo en una cavidad infinita. Tienes piel, textualmente lo que él siempre nos enseñó, ¿no es cierto? Y pueden ver cómo este paciente hace una transformación hemorrágica y puede fallecer por ello, ¿no? Después de una hemicráneo, ¿no? A veces se inicia muy tempranamente la anticoagulación y también la transformación hemorrágica se puede agravar, ¿no? Si bien es cierto, podemos ver cómo la hemicráneo mejora el control de la presión intracraniana, podemos ver que hay un pequeño grupo que puede cursar con una elevación de PIC no controlada a pesar del hemicráneo. Es por eso que una segunda cirugía, la estroctectomía, podría salvar la vida al paciente y mejorar su pronóstico neurológico. Pero ¿qué porcentaje de pacientes, a pesar de un hemicráneo, pueden desarrollar una PIC que sea complicada? Solamente miren un 4%. ¿No? Solamente un 4%. Pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Este es un estudio de 198 pacientes que fueron hemicranectomizados, solamente 12, es decir, un 4%, hizo PIC refractaria con más de 20 milímetros de mercurio, a pesar de todas estas medidas de osmoterapia, barbitúricos, relajación, ¿no? Y todos los demás. Por lo tanto, una segunda cirugía de resección de áreas infartadas podría servir. Aquí tenemos un paciente, ¿no? Con un infarto maligno, aquí una perfusión que muestra claramente acá la zona infartada, donde podemos ver cómo a pesar del hemicráneo todavía el ventrículo está colapsado, la línea media todavía está desviada, y cómo la resección del tejido infartado mejora la ubicación de la línea media, ¿no? La mejora totalmente, ¿no? Podemos ver cómo mejora después de una segunda cirugía, ¿no? Y aquí podemos ver también cómo los pacientes pueden, en los grupos con estroctectomía, pueden mejorar su pronóstico neurológico y la mortalidad, ¿no? Después en la estroctomía la mortalidad es solamente 8%, en comparación con los que no se realizaron la segunda intervención, que desarrollaron PIC elevada de manera refractaria. Y aquí podemos ver en este diagrama de barras cómo los pacientes que no se realizaron la estroctomía quedaron con un ranking mucho peor y tuvieron mejor ranking los que tuvieron la estroctectomía, ¿no? Pero esto de la segunda cirugía solamente está reservado para el 4% de los pacientes. Normalmente, el 96% de los pacientes con una hemicranectomía se mejora el problema de la herniación, ¿no? Se mejora el problema de la herniación. Por lo tanto, las conclusiones. El SD maligno representa el 5% de todos los strokes isquémicos y sin tratamiento tiene una mortalidad del 80%. El efecto de masa con herniación lateral es la causa del deterioro clínico y usualmente no está asociado a presión intracraniana elevada, por lo cual la monitorización de la PIC no es una medida confiable para la identificación de la herniación. La osmoterapia en base a manitol o solución salina hipertónica no tiene ningún impacto en la mortalidad ni en el pronóstico funcional de los pacientes. Eso tiene que quedar claro. La hemicranectomía descomprensiva disminuye la mortalidad significativamente y mejora los resultados funcionales en casos seleccionados en comparación con el manejo médico conservador.
Sin embargo, es importante mencionar que la mayor parte de los sobrevivientes permanece con discapacidad moderada o severa, lo cual va a depender principalmente de la edad. Y un pequeño porcentaje, 4% de pacientes sometidos a hemicráneo van a desarrollar incremento de PIC de manera refractaria, donde la estrobectomía podría ser una medida eficaz en controlar la misma. Muchas gracias por su atención. Si tuviesen alguna pregunta, encantado de poder conversarlo con ustedes. Doctor, las preguntas lo pueden hacer por el chat, por favor. Ya. ¿Puede habilitarle el teléfono a la doctora Nilia Abad, por favor, señor Urquizo? Que está de moderadora. La doctora Nilia Abad es médico neurointensivista de la UCI neuroquirúrgica del Hospital Edgardo Rebagliati. No sé si el señor Urquizo le puede habilitar el micrófono. Buenas noches, buenas noches. Doctora Nilia, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer escucharlo, agradeciéndole. Por problemas técnicos entré desafortunadamente tarde a la charla, pero sí entré, creo, a la parte más importante. Le agradecemos infinitamente, la revisión ha sido muy provechosa, muy actualizada y sobre todo con mensajes muy claves para todos los colegas que están escuchando 22 horas. En este momento. Entonces, bueno, yo quisiera solamente hacer un breve resumen de, no sé, de 30 segundos sobre los mensajes claves que usted mismo ha dado y luego pasamos a las preguntas. También tengo algunas inquietudes y los colegas también seguramente van a querer preguntar mucho. Bueno, los mensajes para llevar a casa ya los mencionó el doctor. Es importante insistir en que no se necesita el monitoreo PIC para el tratamiento de los pacientes con infarto maligno de la arteria cerebral media. Es muy común ver, sobre todo en centros donde contamos con sensores de PIC, estar solicitando interconsultas al neurocirujano o incluso el mismo intensivista tratando de colocarlos para esta patología. Cuando sabemos que, como ya presentó muy bien, los pacientes se enclavan con PIC normales, ¿no? Se enclavan con PIC normales, entonces no hay por qué solicitar monitorización de PIC. Ese es un mensaje que habría que recalcarlo y vale la pena repetirlo muchas veces. Segundo, también es muy importante tener en cuenta que el uso de los osmóticos, en este caso monitor y solución salina hipertónico, no contribuyen en nada al tratamiento. El tratamiento es, ojalá fuera, la trombolisis cuando hay las indicaciones claras. Y yo quisiera solo acotar de que el entrenarse, por ejemplo, en la escala NIGIS es sumamente importante para un intensivista que trabaja sobre todo en el front line, adelante con los pacientes, recibiéndolos en la emergencia, porque va a depender mucho la clasificación de los pacientes y sobre todo la experticia para poder saber qué pacientes tienen grandes posibilidades de desarrollar tempranamente, saberlo, de desarrollar un infarto maligno de la cerebral media, ¿no? O sea, el entrenamiento en el NIGIS es sumamente importante también. Y finalmente, pues, tener en cuenta que aparte del tratamiento que es la trombolisis, trombectomía, ojalá tuviéramos en el país más desarrollo en eso, tenemos como ya tratamiento de rescate la craniectomía descompresiva, que ya lo ha detallado muy bien el doctor. Una de mis primeras preguntas, doctor, con respecto a lo que es craniectomía descompresiva ultra early. De acuerdo a sus revisiones, disculpe que no entré todo, pero me imagino cómo podemos identificar qué pacientes podrían beneficiarse de una ultra early craniectomía descompresiva y en todo caso también de repente recordarnos cuáles son los factores predictivos en un paciente que llega a la emergencia y que nos va a avisar que este paciente con stroke
va a tener posiblemente un infarto maligno de la cerebral media. Mientras nos va contestando, yo voy leyendo las preguntas. Ok, yo no podía habilitar el micrófono, ya lo puedo hacer. Una excelente pregunta. Como lo habíamos mencionado, una manera de que nosotros podemos predecir qué pacientes van a ir, o sea, tiene que quedar claro que el tratamiento clave del paciente con stroke maligno, al igual que el que no tiene stroke maligno, va a ser la recanalización del vaso. Ese es un primer concepto que tiene que quedar claro. Si no tenemos un cirujano endovascular que nos pueda recanalizar el vaso, la carótida interna, el segmento M1 de la cerebral media, tenemos algunos predictores clínicos y radiológicos que nos van a decir, oye, este paciente se te va a hinchar, este paciente te va a hacer edema maligno. Una manera muy práctica es utilizar el edema score modificado del Dr. Chen, que fue publicado en el año 2019. Es un score que, si tenemos más de 10 puntos, nos dice que este paciente va a ser un infarto maligno, se nos va a hinchar el cerebro, se va a enclavar, y por lo tanto se podría beneficiar de una hemicranectomía ultra rápida. Si tiene un NIS, un NIH o más de 15 puntos, tiene colapso del ventrículo lateral ipsilateral, tiene una desviación de línea media importante, más de 3 milímetros, una glucosa más de 150, o sea, aplicamos el edema score y me da más de 10 puntos, ese paciente se va a beneficiar de una ultrahemicranectomía, ¿no? Sobre todo si tú no puedes recanalizar ese vaso, ¿no? No puedes recanalizar ese vaso. Ahora, algo que también es muy importante, que es utilizado para trombectomía, lo ideal, en el mundo ideal, es ver, pues, cuál va a ser, sobre todo para pronóstico neurológico, porque el hemicráneo te va a salvar la vida en el 80% de los casos, es ver cuál va a ser el volumen del core, del volumen infartado del core, y cuánto tienes de penumbra, ¿no? La idea es que tú te vas a beneficiar, si tienes todavía un área de penumbra grande y tienes un core pequeño, te vas a beneficiar no solo de trombectomía, si es que la tienes. Si no la tienes, también te vas a beneficiar de hemicranectomía descomprensiva. No sé si con eso le respondo la pregunta, doctora. Sí, doctor, así es. Bueno, solamente para recordar que efectivamente con respecto al NIGIS, lo que se trata de dar es una puntuación más alta cuando el hemisferio es dominante, ¿no? Sobre todo para predicción, NIGIS más de 20 para el hemisferio dominante, que en este caso para la mayoría de las personas sería el lado izquierdo, y un NIGIS más de 15 cuando el hemisferio no es dominante. Es lo que la mayoría de los estudios tiene como digamos, no estándar, porque algunos se ponen a poner entre 17, otros un poquito menos, pero por ahí andan esas cifras a tener en cuenta. Por eso yo insistía mucho en que los intensivistas tendríamos que tener la intención de entrenarnos cada vez más en la evaluación de este notable score que nos permite tomar decisiones importantes, ¿no? También se ha asociado el sexo femenino como un factor de riesgo importante para poder desarrollar un infarto maligno, ¿no? Sí. Bueno, otra de las cosas que... Quería añadir, disculpe que la corte, doctora. Sí, como usted bien dijo, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Tomaya habla de una IGIS mayor a 17, o mayor a 18, perdón, ¿no? Pero el principal factor pronóstico para que un paciente pueda desarrollar edema maligno es el volumen de tejido infartado en la difusión. Dentro de las 14 horas de iniciado el cuadro, un volumen mayor a 145 centímetros cúbicos está relacionado en un 100% de sensibilidad y más de un 90% de especificidad con riesgo de desarrollar edema maligno. El tema es que a veces no tenemos el resonador a la mano ni la difusión a la mano para poder cuantificar el área de tejido infartado. Pero es correcto lo que usted dice, pero entre los predictores clínicos y radiológicos, el radiológico es ligeramente superior.
Definitivamente, doctor. Yo iba más al lado práctico. Efectivamente, ojalá tuviésemos pues a disposición no solamente el resonador en todo momento, sino los softwares correspondientes para hacer el mismatch entre el core y la penumbra, ¿no? Bueno, creo que eso queda bastante claro. Y otra de las cosas que habría que recalcar en esta charla es el timing. ¿No, doctor? El timing de la craniotomía descompresiva es sumamente importante. Me imagino que lo mencionó a lo largo de la charla. Es 48 horas el límite. Todos los metaanálisis, hasta antes del 2019 se publicaron 3 metaanálisis más, y cada uno lo importante es que iba sumando más y más pacientes, ¿no? Incluso la revisión Cochrane iba agregando, el primer metaanálisis que sale le va agregando 20 pacientes. Esto es una historia bastante larga porque desde el Decimal, Destiny, Hamlet empiezan con pocos. Entonces, como usted lo ha presentado, se van sumando hasta llegar hasta más de 300 pacientes. No estamos hablando de muchos pacientes para que pueda tener nuestra audiencia una idea de cómo van las cosas en esto. En ese sentido, tener, por ejemplo, el estudio de los metaanálisis nos ayuda a consolidar el concepto de que más allá de las 48 horas, craniotomía descompresiva no te ayuda, no te ayuda. Eso es lo que quería mandarle como mensaje de hogar y que seguramente usted ya lo mencionó, doctor, y es muy importante recalcarlo. Vamos ahora con las preguntas de la audiencia. Nos preguntan en qué momento se recomienda la craniotomía descompresiva. Creo que ya está respondida. Le voy a dar paso al doctor Omar que nos amplíe un poquito más sobre el timing. Sería muy importante recalcarlo porque si ya me pasé 72 horas, entonces no tiene sentido llamar al neurocirujano, ¿cierto? Lo dejo, doctor Omar, para que amplíe la pregunta. Sí, pues se genera un círculo vicioso, ¿no? Donde la área de penumbra cada vez se hace más pequeña, el core va creciendo y la verdad la cantidad de tejido que se puede recuperar en perfusión con una craniotomía descompresiva ya es pequeño y por lo tanto que eso tenga un impacto en el pronóstico neurológico no lo va a tener definitivamente, ¿no? A menos que usted pueda tener pues una perfusión, ¿no? Le pueda hacer algún estudio donde usted me muestra todavía que hay una buena zona de penumbra, ¿no? Que yo pueda salvar con una craniotomía descompresiva. Y también va a depender mucho del grado de colateralidad del paciente, ¿no? Qué grado de MITEF tenga, ¿no? Si tiene un MITEF pobre, un MITEF 1, probablemente no le va a ayudar en nada. Si todavía tiene buena colateralidad en esa zona, en la zona periférica, tal vez se podría beneficiar, pero como le digo, en líneas generales, no va a ayudar mucho, ¿no? El core cada vez se va a ir agrandando más, la penumbra va a ser menor y no vamos a poder rescatar casi nada de tejido, ¿no? Así es, doctor, solamente ampliando la respuesta, bueno, colaborando en esto, precisamente los estudios que han sido, que son hasta el momento la base de todos los metaanálisis, hasta el último que usted está presentando del 2019, tanto Decimal como Destiny pusieron el punto de corte a las 48 horas. Los resultados ya los conocemos. Sin embargo, Hamlet, que es el estudio de Holanda, si mal no recuerdo, ese sí se prolongó su tiempo de randomización hasta las 96 horas. Es decir, como admisión hasta poder, después de la randomización, hasta 12 horas y hasta 96 horas desde que inició el cuadro del infarto maligno. Sin embargo, solamente menos del 20% de esos pacientes fueron a craniotomía descompresiva por encima de las 48 horas. O sea, de todas maneras, aun cuando Hamlet admitía pacientes hasta las 96 horas, casi las 2/3 partes de este estudio fueron hechos dentro del rango de las 48 horas. Con el outcome que usted ya ha mencionado, desafortunadamente en términos de resultados clínicos y calidad de vida, todavía no podemos decir que esto anda bien, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Hasta cuánto tiempo máximo después del infarto se puede hacer la craniotomía descompresiva? Ya lo respondió el doctor. Idealmente es menos de 48 horas, idealmente es eso.
Si tuviésemos tecnología, como el doctor menciona, quizás podríamos sustentar ya de manera individualizada al paciente, ¿no? Como lo dijo el doctor. Pero 48 horas, llévense ese mensaje. Otra pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cuál es el tratamiento del edema en ACV maligno? Creo que eso ya se respondió. El tratamiento del edema es el tratamiento de la causa, es recanalizar el vaso, y si no se puede recanalizar el vaso, es la hemicráneo. No hay más que hacer, no se pongan a jugar, yo siempre le digo, no se pongan a jugar al intensivista midiendo la PIC, ni manitol, ni hipertónica, ni propofol, ni mucho menos coma barbitúrico, porque lo único que van a hacer es perder el tiempo, gastar recursos, y el pronóstico funcional del paciente no va a variar en absolutamente nada. Así de simple, recanalización del vaso, y si no pueden recanalizar el vaso, hemicráneo, ¿no? Siempre y cuando sea lo más temprano posible, ¿no? Y lo más importante siempre es primero determinar si su paciente, no todo paciente con oclusión vascular de gran vaso va a ser edema maligno. Ese es un concepto también bien importante. Por eso que está la escala, el edema score o el edema score modificado, o si pueden hacer una resonancia con difusión, van a predecir perfectamente quiénes se van a hinchar, o sea, quiénes van a ser edema maligno o no. El tratamiento es lo que hemos hablado, básicamente, ¿no? La recanalización o la trombectomía, o si no se puede hacer, la descomprensión. Ambos son dependientes del tiempo, ¿no? Ambos son dependientes del tiempo. Con respecto a la trombólisis, la trombólisis está estipulada por todos los criterios que están súper detallados en las guías de stroke. Si el paciente es candidato a trombólisis, la trombólisis no se debe diferir. Es más, los estudios de trombectomía se hicieron en un inicio en pacientes que fueron previamente trombolizados. Así que una cosa no contraindica a la otra si es que el paciente tiene indicaciones precisas para trombolisis, ¿no? Así es, perfecto, doctor. Creo que fuerte y contundente, a pesar de que el doctor ha sido extremadamente claro, porque a mí no me queda ninguna duda, todavía hay preguntas aquí de más de uno, preguntando cuál es el mejor tratamiento médico en el edema del ictus maligno. En verdad, vamos a cambiar ese formato, colegas, vamos a transformar nuestro punto de vista, desafortunadamente, en cuidados intensivos neurocríticos, como ya mencionó el doctor Omar, cada cosa es diferente. No es lo mismo edema en hemorragia subaracnoidea, edema en trauma cráneoencefálico, no es lo mismo. Al menos, desafortunadamente, el rol de la osmoterapia e incluso la hipotermia no tienen un rol principal. Como dijo él, puede usarlo, pero no va a conseguir muchos resultados. Otra pregunta. ¿Es posible la trombolisis en un infarto cerebral extenso de más del 50% del área de la cerebral media considerado como maligno? Creo que la pregunta no es del tema, pero si gusta, doctor, puede responderlo. Más que por el territorio de más del 50%, están los scores, ¿no? O sea, usted tiene que ver en el momento que llega el paciente qué aspecto tiene, ¿no? Un aspecto menor a 7 no lo puede simplemente, no lo puede trombolizar, ¿no? O sea, la trombolisis tiene sus criterios bastante bien establecidos. El paciente, en el momento en el que llega, cumple con todos los criterios de trombolisis, se debe trombolizar. Si no tiene alguna contraindicación para trombolisis, no se debe trombolizar. Si usted tiene ya un infarto manifiesto, grande, que se ve más del 50% en la tomografía, obviamente no se va a trombolizar. Ese paciente le va a hacer transformación hemorrágica en cualquier momento y después usted va a necesitar cirugía, ¿no? Pero muchas veces viene agudo con oclusión de grandes vasos. No sabemos que es una oclusión de gran vaso, cumple con los criterios de trombolisis y los trombolizamos muchas veces. Pero si usted ya tiene un paciente con varias, o sea, para que usted vea un compromiso de mayor al 50% en la tomografía es porque han pasado más de 4,5 horas, definitivamente, ¿no? Para empezar por ahí, por el tiempo, ya no es candidato a la trombolisis. Si usted ve más de un 50% de compromiso en la tomografía, pues no creo que cumpla con los criterios para poder trombolizarlo, ¿no? Correcto, así es. Bueno, una pregunta más. Como bien sabe, en nuestro sistema de salud, tanto de salud como MINSA, no se tiene resonancia magnética cerebral en emergencias. ¿No es cierto? Nosotros sí tenemos, creo que Almenara también, Hospital Revalidati sí tiene, con una clínica tanto NIGIS alto, dice con un NIGIS alto, más focalización,
El Score Aspect sería el ideal para tomar una decisión oportuna y a tiempo para una hemicraniectomía descompresiva, recordando que tiempo es cerebro. Sí, o sea, eso sí te puede ayudar, pero como te digo, ¿para qué vas a descubrir la pólvora cuando ya está descubierta? Si tienes el EDEM score, y el score lo único que te dice es modificado, suma tu escala de Naegis más tus criterios tomográficos, y si tienes más de 10 puntos, ese paciente se te va a hinchar, te va a hacer edema maligno, tienes que ir a descomprimirlo precozmente. Si tienes un puntaje bajo, entonces tal vez no va a requerir una hemicráneo descompresiva, porque la hemicráneo descompresiva también poco es inocua, tiene algunas complicaciones, sobre todo quirúrgicas, que estos pacientes te hacen. Yo he tenido muchos pacientes con infartos, con oclusiones vasculares de M1, de carótida interna, que no han hecho infarto maligno y no han requerido una hemicráneo descompresiva, ¿no? Entonces, no toda oclusión vascular de grandes vasos son candidatos a hacer edema maligno y por lo tanto a requerir una hemicráneo descompresiva. Pero sí, un Naegis alto, más de 20, definitivamente se pinta para ir mal, ¿no? Y va a requerir una hemicráneo. Pero como te digo, ya están los scores, que es de 2017 y 2019. Aplica tu score, solamente sacar bien tu Naegis, ver tu escala tomográfica, y nada más, suma los puntos. Si te sale más de 7 en uno, más de 10 al otro, ese paciente te va a hacer edema maligno. Perfecto. Bueno, a mí me quedan algunas dudas más. Dice, ¿le deja a uno la duda? Es una de las preguntas que hay aquí. Estos pacientes con craniectomía descompresiva temprana en el contexto del SB maligno viven, pero ¿qué tan funcionales quedan? Ya lo explicó el doctor también, pero quizás habría que retomar un poco eso del pronóstico. Adelante, doctor. Bueno, como ustedes pueden ver, el pronóstico en el caso de injuria cerebral isquémica va del 1 al 6, ¿no? 6 está muerto y 1 es el que queda con una secuela mínima o sin secuela. Se considera que tiene un buen pronóstico neurológico aquellos que tienen ranking de 1, 2 y 3. Y mal pronóstico neurológico los que tienen 4, 5 y 6. En el caso de los stroke malignos que fueron sometidos a hemicráneo, se vio que hasta un 50% de los pacientes quedaban con ranking 4. ¿De qué va a depender de que queden con un mal ranking o un buen ranking? Básicamente de la edad. Los que tienen menor de 60 años probablemente se van a beneficiar más de una hemicráneo descompresiva de los que tienen más de 60 años. Es decir, van a quedar con un ranking de 1, de 2 o de 3. ¿No es cierto? Entonces, el principal factor pronóstico para un pronóstico neurológico adecuado después de una hemicráneo descompresiva va a ser la edad. ¿No es cierto? A menor edad, mejor pronóstico neurológico; a mayor edad, mayor discapacidad. Ranking 4, 5 o puede fallecer 6, ¿no? Entonces, aproximadamente un 50% lo que nos muestran los metaanálisis quedan con un ranking de 4. Sin embargo, como yo les dije, cuando a estos pacientes que tienen ranking 4 les preguntan, ¿usted se volvería a hacer una hemicráneo descompresiva? El 85% dicen, sí, me la volvería a hacer. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto quedan con una gran discapacidad física, la discapacidad mental, emocional, social, no está tan deteriorada como la discapacidad física. Y eso se ve en el estudio que le presenté de escalas de calidad de vida. Es por eso que el 85% de los pacientes que quedan con ranking 4, que es un ranking malo, dicen, sí, yo me volvería a hacer la hemicráneo, ¿no? No sé si con eso queda claro el tema del pronóstico neurológico. Sí, queda muy claro, espero que sí. Aparte, también te abre una puerta para la discusión sobre los aspectos éticos en el tema de la craniectomía descompresiva en estos pacientes, ¿no? Porque en efecto estamos como al principio. De hecho, recordemos que el decimal alrededor del 2005, si mal no recuerdo, miren, han pasado casi más de 15 años desde el primer estudio randomizado controlado de base fuente. Tenemos la misma conclusión. Los que se benefician son pacientes menores de 60 años. Y a partir del estudio decimal 2, que es el que ya incluye pacientes de más de 60 años, demuestra efectivamente que vas a disminuir la mortalidad, pero no necesariamente le vas a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces es importante en las emergencias conversar bastante bien
con la familia, y sobre todo el neurocirujano, explicar bien las cosas. Estoy entrando en el tiempo adecuado. Uno es el tiempo, la edad, menor de 60 años, menos de 48 horas. Es importante recordar esos dos mensajes. Ahora, con respecto a lo que es el pronóstico, en efecto, se habla, por ejemplo, de que la escala de ranking modificada 4, aplicada para stroke isquémico, le llaman un mal resultado, ¿no? Pero hay mucha discusión al respecto, podríamos llamarlo incluso un buen resultado a raíz de las encuestas. Incluso aquellos pacientes en el post-seguimiento desarrollan alta incidencia de depresión, y aún con la alta incidencia de depresión y limitación funcional, no solo cognitiva, sino motriz, ellos se volverían a hacer la craniectomía descompresiva, como lo ha mencionado el doctor. Entonces, es muy importante a veces redefinir incluso qué es buen resultado y qué es mal resultado de acuerdo a la patología neurocrítica que estoy abordando, ¿no? Eso es muy importante para tener en cuenta, doctor. Bueno, finalmente las dudas que a mí me quedan, bueno, ninguna duda, solo preguntarle cómo ven ya cuando el paciente está craniectomizado, está en UCI, en el manejo, en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo neurocrítico, cómo se aborda el tema del despertar diario, el NWT, el Neurological Waking Test. ¿Cómo lo están manejando ustedes de manera personal en este tipo de pacientes? ¿Y cómo se hace la selección de la pseudoanalgesia en los pacientes específicamente en esta patología? ¿Nos podría comentar brevemente eso, por favor? Gracias. Bueno, sí, el despertar normalmente lo hacemos diariamente, ¿no? La idea es dejarlo en las horas de la madrugada. Normalmente utilizamos propofol y fentanilo, es lo que nosotros tenemos en pseudoanalgesia, ¿no? No utilizamos midazolam en pacientes neurocríticos, preferimos propofol por esa propiedad que tiene de disminuir la PIC, ¿no? Y si nosotros vemos que el paciente, el tema de la presión intracraniana está totalmente controlada, hacemos normalmente una tomografía de control siempre, lo más pronta después del hemicráneo, pedimos siempre una tomografía de control para ver si no hay sorpresas, si la hemicraniectomía tiene dimensiones correctas, si la línea media se ha alineado, y tratamos de reducir al máximo el tiempo de pseudoanalgesia, ¿no? Ver cómo va a ir yendo el paciente. Muchas veces ya no requiere pseudoanalgesia, si la PIC está controlada, y de hecho que la hemicraniectomía descompresiva reduce dramáticamente la presión intracraniana, que no era un problema en un inicio, no vemos mucha razón para mantenerlos prolongados con sedación y analgesia, ¿no? Es lo que nosotros realizamos normalmente con los pacientes, ¿no? Sí, efectivamente, después de que, mi pregunta iba sobre todo a la seguridad. Es muy importante, nos están escuchando seguramente mucha gente en entrenamiento y otros ya bastante bien entrenados en lo que es cuidados intensivos, asistentes y residentes seguramente. Mi pregunta iba más por el lado de verificar la safety, la seguridad de esto, del despertar diario de los pacientes con stroke isquémico, ¿no? Bueno, es un subgrupo porque en realidad pues esta maniobra se hace en varios grupos de pacientes neurocríticos, ¿no? Hasta donde usted ya mencionó, doctor, efectivamente, como la craniectomía descompresiva ha demostrado controlar de manera muy efectiva la presión intracraneana, siendo los casos refractarios los menores, menos del 10%, tenemos la posibilidad de hacer el despertar de los pacientes con seguridad, debido a que se han hecho estudios que incluyen monitoreo multimodal como método de investigación para observar si es que esta maniobra genera algún daño adicional como lesión secundaria, ¿no? En este caso, lo que podemos complementar es que estas maniobras no están exentas
de complicaciones, pero son muy transitorias en realidad, ¿no? Se eleva la PIC y la presión de perfusión cerebral. Se dice que alrededor de unos 10 milímetros de mercurio con esta maniobra, y en general son seguros porque son transitorios. Sobre todo si es que usted tiene un monitoreo de PIC ahí continuo, no habría por qué tener miedo a hacer esto. Y eso invita a lo que el doctor Omar Heredia lo ha recalcado: no tener sobresedados a los pacientes por mucho tiempo. Una vez controlada la causa, una vez resuelta la situación, se puede ir haciendo ya el retiro de la sedación, sobre todo cuando la línea media ya la tenemos desplazada en menos de 5 milímetros, que es uno de los objetivos importantes, ¿no? Quería más o menos por ese lado ir, la pregunta era por ese lado, para no tener miedo porque a veces, no sé si le ha pasado a usted, doctor, que en general hablamos de todo el país: se descomprimió, el infarto es enorme, y ahora ¿cómo hacemos para despertarlo? Es una pregunta muy común. De hecho, mire, yo le voy a comentar, hemos tenido en la emergencia, en el hospital, pacientes que han sido descomprimidos después de muchos días, no, no después de 2, 3 días, los han descomprimido después de una semana, lo mismo a petición de, o sea, a veces no se entiende, ¿no? Neurocirugía primero le niega la posibilidad del hemicráneo cuando se la pedimos, y después de muchos días se decide hacerlo, ¿no? Y a pesar de ello, claro, esos son casos individuales, ¿no? Los pacientes han regresado al año a agradecernos, ¿no? Han quedado funcionalmente bien, pero son casos y casos, ¿no? Son casos y casos. No hemos tenido ningún caso de PIC refractaria después de una hemicraniectomía en stroke maligno, ¿eh? En stroke maligno no hemos tenido ningún caso de PIC refractario, o sea, de que el problema no se haya resuelto con la primera cirugía. No, nunca hemos tenido la necesidad de plantear una estroktectomía o resección de tejido encefálico infartado. No. En otro tipo de injuria cerebral, sí, traumática sobre todo, ¿no? Donde a pesar de una hemicraniectomía, la PIC no fue controlada y el paciente terminó enclavándose. Pero en el caso de stroke maligno, en la emergencia por lo menos, no hemos tenido ningún caso de refractariedad que no haya respondido a la hemicráneo, ¿no? Y básicamente la hemicráneo tiene que ser buena, ¿no? Por eso que se le llama hemicráneo descompresiva, ¿no? Incluso hemos abortado rápidamente, ni bien llega la UCI y estaban con manitol que venían de emergencia o con hipertónica, retirar de inmediato manitol e hipertónica, y más bien un destete precoz, ¿no? Rápido de ventilación mecánica, definir rápidamente si el paciente va a requerir protección de vía aérea con una vía aérea artificial, ¿no? Ver cómo van esos casos. Básicamente eso, ¿no? Creemos que no hay mayor tratamiento en estos casos, ¿no? Que si ya está hecha la hemicráneo, básicamente el resto de cosas, lo que es muy importante es definir en estos casos que son infartos extensos, que la mayoría son cardioembólicos, cuándo definir la anticoagulación, ¿no? El reinicio de la anticoagulación, que normalmente lo hacemos después de los 14 días, ¿no? Cuando el infarto es más grande, siempre lo más lejos posible; cuando es más pequeño, lo más cerca posible a reiniciar la anticoagulación si el paciente tenía algún factor de riesgo cardiovascular para hacer un nuevo stroke, ¿no? Normalmente reiniciamos la anticoagulación después del día 14, que es bastante importante, no reiniciarla antes, ¿no? Antes del día 14, en estos casos malignos. Sí, eso es muy, muy importante saberlo, y también el tema de la antiagregación, ¿no? No, jamás utilizamos aspirina ni nada en infarto maligno, ningún tipo de antiagregación, y la anticoagulación, como le digo, después del día 14, ¿no? Sí, mi comentario de los antiagregantes era porque muchos pacientes vienen ya previamente tomando antiagregantes, y se considera también un factor posible para poder hacer transformación hemorrágica, ¿no? Por ahí es también Sí, una correcto. situación importante. Y ahora, con respecto a lo que ha visto, doctor, en la dinámica del monitoreo del paciente neurocrítico en stroke maligno, las complicaciones de la hemicraniectomía descompresiva que usted ha visto y que más le ha llamado la atención, o qué complicaciones el intensivista debe estar atento
después de una hemicranectomía descompresiva para poder llamar al neurocirujano? Las más frecuentes que hemos visto son 3. Una es infección de la herida operatoria. 2 es a presencia de una colección subgaleal que muchas veces se ha producido. Y 3, muchas veces nos hacen una colección subural, son fístulas de LCR que nos hacen en esa zona, ¿no? Le hacemos los controles y vemos que la colección empieza a crecer, a crecer, a crecer. A veces las podemos medir por ecografía, ¿no? Esas son las complicaciones más frecuentes que hemos tenido. Trefinado, por ejemplo, nunca hemos tenido, no hemos visto, ¿no? Pero esas son las complicaciones más frecuentes que hemos tenido. Infección de la herida operatoria, presencia de colección subgaleal y fístula LCR, ¿no? Que hemos tenido en esa zona. No sé cuál es, en el caso de stroke maligno, me estoy refiriendo, ¿no? En el caso Sí, de stroke maligno. efectivamente, pero claro, hay algunas consideraciones neuroquirúrgicas que los intensivistas debemos saber, que es el tema, por ejemplo, de la duroplastía, ¿no? Es muy importante tener una comunicación muy estrecha con su neurocirujano. Para los que hacen neurointensivismo es casi una pareja. Bueno, tenemos que conversar mucho, mucho juntos, porque después de una cranectomía descompresiva, EMI, cualquiera que sea, ya sea por infarto maligno cerebral o no, lo importante es saber y preguntar al neurocirujano la calidad de la duroplastía que hizo, porque muchas veces la duroplastía no es suficiente debido a que los parches de dura madre no los tienen, a veces usan galea para poder terminar de cerrar la dura, porque una hemicranectomía descompresiva, dicho sea de paso, no solo es sacar hueso, solo recalcando, sé que todos lo saben, pero es también abrir dura madre, ¿no? Y la dura madre tiene que estar reparada de alguna manera justamente para ver. A veces no se cuentan con todos los insumos necesarios o la calidad misma de la dura no es buena. Entonces es importante enterarse de cómo ha sido la calidad de la duroplastía para poder más o menos advertir las complicaciones futuras desde el punto de vista neuroquirúrgico. ¿Y por qué? Como mencionaba el doctor Heredia, tenemos las hidrocefalias externas, muy conocidas como higromas, que son muy común en estos pacientes y normalmente ocurre en la segunda o tercera semana cuando el paciente ya está empezando a recuperarse, está cada día mejor y después tiene un deterioro neurológico progresivo. En esos casos hay que llamar al neurocirujano para colocar normalmente colocan una derivación ventrículo-peritoneal. O sea, hay que estar preparados para saber en qué momento se llama al neurocirujano para poder hacer un shunt. Eso por una parte. Por otro lado, síndrome de Trefinado, posiblemente ya no lo ven porque ya lo ven los pacientes en piso, en la tercera, cuarta semana, por las diferencias de presión atmosférica, ya los pacientes van desarrollando y la solución es muy simple, ¿no? La craneoplastía. Eso no nos toca ver mucho a nosotros en UCI porque manejamos la etapa aguda, crítica. Eso ya se ve como complicación más tardía, ¿no? Bueno, entonces de mi parte creo que ha sido una charla muy prolífica, muy sustentativa teóricamente. Así es que no me quedo más que agradecida y feliz porque mucha gente ha escuchado todo esto y ojalá eso cale en sus mentes y puedan ayudar a sus pacientes. Si es que no hay otra pregunta, ya no veo otra más por aquí. Me imagino que podemos, salvo que el doctor quiera acotar algo más, decir algo más para Doctora despedirnos. Nidia, ha sido un gusto, un placer poder conversar con usted esta noche. Sabemos de su calidad de profesional que es. De hecho, ha participado con nosotros en las varias actividades que hemos tenido de los cursos que hacíamos en emergencia de neurocríticos. De hecho, le invito para que en algún momento recordar que todos los primeros miércoles de cada mes, yo sé que usted tiene guardia, es un día complicado para usted, pero algún día podrá compartirnos su experiencia con la charla que usted crea que podría compartir con nosotros. Está invitada desde ya. Invitarlos a todos, agradecerle, creo que hemos tenido más de 100 participantes, tanto así que algunos miembros de la sociedad no han podido ingresar al chat porque, a la charla porque ya habíamos rebasado las expectativas. Esto nos llena de optimismo y de alegría para poder seguir avanzando.
Nada, agradecerle, doctora, por su participación, agradecerle a todos los colegas que han participado de esta charla, espero que les haya sido beneficiosa, recalcar que solamente esto es aplicable para el estroma maligno, no extrapolarlo para otro tipo de injuria cerebral, por favor. ¿Ya? Y ya vamos a estar desarrollando temas de traumatismo encefalocraniano, ICH, hemorragia subaracnoidea, a lo largo de todos estos meses. Recordar que todos los primeros miércoles de cada mes son los miércoles del capítulo de cuidados neurocríticos. Buenas noches a todos y que descansen. Nos vemos el próximo primer miércoles del siguiente mes. Hasta luego. Enhorabuena, muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muy amable, gracias. Permiso, adiós.